La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Esto es La Espada de Damocles y yo soy... ¿Quién soy yo? Bueno, creo que soy Pablo Veloso. Por ahora vamos a dejarlo así. Estamos hablando en esta saga tan interesante acerca del libre albedrío, que es un tema que a todas vistas y comprobándolo con los diálogos ahí en las redes sociales que la gente va escribiendo y también con el tema del grupo que tenemos en Telegram, genera mucha controversia, genera mucho debate. Tarde o temprano, si lo razonamos y lo reflexionamos, acabamos adhiriendo a la idea de que el libre albedrío, si no es inexistente, por lo menos casi. O sea, hay algunas personas que todavía dicen, bueno, habrá ahí una especie de pedacito todavía, de fragmento de mi ser que todavía mantenga esa posibilidad del libre albedrío. Pero en realidad no soporta eso demasiada reflexión. Así que en esta saga, que invito a escucharla desde el comienzo, estamos analizando bajo distintas perspectivas y abordajes la idea de la existencia o no del libre albedrío. Y libre albedrío se entiende como la capacidad de tomar decisiones desde uno mismo. Y ya hemos planteado que para que eso ocurra, uno tendría que estar ajeno a todo tipo de influencias. Cuando eso o si eso ocurriese, ahí uno podría decir con toda soltura: soy libre, soy totalmente libre para elegir. Pero si no es así, si estamos influidos o influenciados, aunque sea por, no sé, el clima que nos rodea, ya no somos libres. E inclusive nuestra frontera no acaba donde creemos. Es decir, uno cree ser lo que es y nada más. Es decir, este pedacito o esta réplica de mi propio ser, ese homúnculo dentro de mi cabeza, dentro de mi cráneo. Pero no, resulta que si todo me influye o me influencia, yo soy también el clima, y yo soy también lo que los demás dicen, y yo soy también lo que leo, y yo soy también lo que como, y yo soy también lo que hago y lo que no hago, y todo me está afectando. Entonces, ¿dónde acaban las fronteras de mi cuerpo? ¿No? ¿Dónde acaba la frontera de aquello que me moviliza, ¿no? Que se entiende que es lo que interacciona conmigo, por lo tanto es yo. Todo lo que interacciona con uno mismo es uno mismo. Tengan en cuenta que una persona cuando se autodefine
puede decir, yo soy, por ejemplo, dice así: yo soy una seta que vivo en el medio del bosque y la única posesión que tengo es este bastón y mi bosque. Bueno, digamos que ese asceta es esa persona más el bastón, porque lo que le pase a ese bastón le va a cambiar constantemente. Se va a despertar por la mañana y va a mirar a ver si el bastón está ahí. A su vez, ese bosque, si lo talan, si viene gente a vivir, si vienen animales nuevos, si se seca algún árbol, si se incendia, todo eso le va a influenciar a él también. Por lo tanto, la identidad de esa persona se extiende a todo el bosque y al bastón también. Así como el rey Parikshit en la mitología de la India, que era un rey supuestamente así muy santo que se retiró de su vida noble, ¿no? Y se dedicó o quiso dedicar sus últimos años a la meditación. Pero claro, la inercia era muy fuerte y estaba muy apegado a 1000 cosas todavía, aunque las había dejado. Fue un gran esfuerzo dejarlas, pero cuando se quedó en el bosque, vio un pequeño cervatillo que su madre había dado a luz a este cervatillo justamente y había muerto enseguida, por lo tanto quedó huérfano, así que el rey decidió cuidarlo y luego lo alimentó también, le daba leche, y luego ya no podía meditar, porque cada vez que meditaba estaba pensando en el cervatillo, si estaría bien, si no lo oía se preocupaba de que algún león se lo hubiera atacado, y cuando quiso acordar acabó muriendo de viejo ahí en el medio del bosque, pensando en qué, en el cervatillo, porque el cervatillo en ese momento no estaba a la vista y él murió preocupado. Es decir, se fue al bosque para no engancharse con 1000 cosas que tenía en su reino y acabó enganchado a un cervatillo, porque el problema no era el reino, el problema era su enganche con las cosas, ¿no? Entonces uno va extendiéndose, fíjese, el rey ya no era el rey, ahora era el rey y el cervatillo, forman una unidad. De la misma manera, cuando un matrimonio se da, la iglesia dice eso de que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Y uno siente que su pareja es uno, es decir, lo que le pase al otro me pasa a mí. Y a veces esa persona extiende todavía más y dice mi ciudad, o mi club de fútbol, o mi partido político, ¿no? Entonces va extendiendo su identidad, es decir, se siente idéntico a, ¿no? Identidad, idéntico a todo lo que el entorno le presenta. Por lo tanto, cuando uno dice, sí, tengo libre albedrío, uno dice, bueno, el libre albedrío como el rey Parikshit, ¿no? Tengo libre albedrío como yo mismo. Sí, pero si el cervatillo se le ocurrió desaparecer, tu libre albedrío está condicionado por eso. Es decir, tus sentimientos no son libres, van a correr detrás del cervatillo. Por lo tanto, el cervatillo te estaría como, por así decir, quitando la libertad. ¿Dónde está tu libertad verdaderamente? Y nosotros tenemos muchos cervatillos, ¿no? Tenemos miles de cosas voluntarias, involuntarias, conscientes e inconscientes que nos afectan. Entonces, como digo, un cervatillo puede ser el clima, otro cervatillo puede ser lo que hoy comí, otro cervatillo puede ser las personas que me rodean, la realidad social, económica y política. Todo eso son cervatillos que condicionan mi estado mental, anímico y también corporal, somático, ¿no? Mi soma, mi psique, ¿no? y mi razón, mi ratio. Todo eso va a estar, ahí mezclé un poco de palabra en latín con griego, pero bueno, la idea es que todo nuestro ser está realmente siempre imbricado con el todo, ¿no? Un poco como esta idea del entrelazamiento cuántico, que no hay nada en el universo que no esté vinculado a todo lo demás. Por eso decía Giordano Bruno, este pensador del Renacimiento italiano, él decía, si no hay centro en el universo, porque ¿cuál es el centro? ¿Dónde estoy yo? Yo. ¿Dónde estoy? ¿En qué parte estoy? Y uno dice, bueno, estoy acá, soy este. Sí, soy pero ya vimos que hay miles de cervatillos influenciándome constantemente. Por lo tanto, soy mezclado con aquello, con aquello, con aquello. Cuando quiero acordar, soy todo. Entonces Giordano Bruno decía, si no hay centro, todo lugar es el centro. Es decir,
todo, la totalidad, es el centro mismo. Por eso, bien decían en el grupo de Telegram el otro día, el verdadero libre albedrío sí existe. El verdadero libre albedrío es el libre albedrío del todo. Es decir, si yo sumo todos los cervatillos que hay en mi vida, ¿no? Que básicamente serían todo lo que existe. Porque hay cervatillos que puedo ver, mi barrio, el club de fútbol, pero a su vez ese club de fútbol está condicionado por otros cervatillos y esos cervatillos por otros cervatillos. Y cuando quiero acordar, están conectados con los cervatillos de todas las personas, de todos los animales, de todas las plantas, de todos los minerales. Todo en el planeta y en el sistema solar y en la Vía Láctea y en el universo está imbricado. Por lo tanto, todos los cervatillos están conectados entre sí. Esto quiere decir que cualquier decisión que yo tome es la decisión del todo. Entonces, el verdadero libre albedrío, si es que lo hay, yo creo que sí, es ese. Es cuando todo actúa como una unidad. Entonces uno podría decir, pero entonces quiere decir que cuando yo pido helado de chocolate, tengo libre albedrío, entonces. Bueno, sí, tengo libre albedrío, pero no es el libre albedrío de Pablo, exclusivamente, ¿no? Como esa identidad que acaba en mi piel. Ese no tiene libre albedrío como Pablo, pero sí como algo imbricado, ¿no? Como una unidad imposible de disolver, ¿no? Indisoluble. Como esa unidad, claro que tengo libre albedrío. Es decir, todo lo que existe es, por así decir, libre. Aunque bueno, es un juego también, porque si uno dice que el todo sí es libre, si el todo es el todo, no hay otra cosa aparte del todo, por lo tanto no hay nada que lo pudiera limitar. Entonces tampoco sería libre, ¿no? Es como si dijéramos, todos somos felices, todos, entonces ergo, por lo tanto no somos felices, porque para ser felices tiene que haber alguien que no lo sea. Entonces nos damos cuenta que somos felices. Pero si no hay nadie, no hay forma de medirlo, por lo tanto no seríamos felices tampoco. Pero bueno, para entendernos podríamos decir así, que el verdadero libre albedrío es el libre albedrío del todo. Por eso, personajes como San Agustín de Hipona, el famoso obispo de Hipona, el antiguo gnóstico y maniqueo, decía, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Fíjese qué frase, ¿no? El amor, entendido como justamente el todo, ¿no? La totalidad funcionando, se entiende que eso es amor, es decir, integración de todas las partes. En lugar de ver todo como partes, se ve como unidad, como unidad. Esa unidad es el amor. Es esa tendencia que nos lleva poco a poco del eros, ¿no? Que los griegos decían que el eros es ese amor que, no sé, yo amo mi ordenador, mi esposa, mi trabajo. Y luego está el agapé, ¿no? El agapé es un amor sin fronteras, un amor que lo ama todo. Pero hay que entenderlo, no quiere decir que lo amo todo, es que me da igual, no sé, el pajarito de la esquina, el asesino serial y a su vez mi amada. No me dan lo mismo, pero hay como una especie de conciencia subyacente de que sé que todo es una unidad, una infinitud, una totalidad, ¿no? Ese acto, eso es amor. Entonces San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. O sea, pliégate al máximo que puedas a esa totalidad y haces lo que querés. Es decir, no hay límite, no hay nada que esté bien o mal, porque vas a hacer, no es que ahí empezás a hacer lo que se te ocurre, por ejemplo, no sé, coleccionar estampillas. No, se trata de que en lugar de estar buscando, ¿no?, conquistar esto, aquello, una carrera, un trabajo, una persona, eros, volcate al agape, amalo todo por igual y todo es una totalidad coherente, ¿no?, equilibrada, bueno, y sos esa totalidad. Entonces, ama y haz lo que quieras. Ya lo decía también, fíjese a dónde voy a ir, Aleister Crowley, ¿no?, mago negro, si se quiere, por excelencia. Bueno, o así se gustaba de hacerse conocer. Miembro de la Golden Dawn, fundador de la Otto y todo eso de la magia del caos, que luego fue magia del caos. Él decía, do what you will, ¿no? Haz lo que desees, ¿no?
haz lo que sea tu deseo. Y eso en realidad es una frase que él la extrajo de Gargantúa y Pantagruel, esta especie de novelita que fue escrita por un monje que revolvió con esta historia un poco el comportamiento de la iglesia en ese momento, satirizándola. Tuvo mucho éxito esta novela. Y había una abadía, que ahora no me acuerdo el nombre, una abadía determinada, que en su portal, cuando entrabas, tenía una frase que decía "Do what you will", haz lo que quieras, ¿no? Y Crowley lo planteaba como que tu voluntad sea la ley, ¿no? Entonces, que la ley sea justamente ese will, esa voluntad. Pero hay que hacer una diferencia aquí. Cuando alguien habla de magia, por ejemplo, y parece que estuviéramos haciendo una digresión, pero va justamente con el tema, cuando alguien habla de magia, está hablando de operar sobre el mundo, ¿no es cierto? Un mago se entiende que es alguien que superpone su voluntad, ¿no?, a lo que ocurre. Dice, por ejemplo, quiero que esa jirafa se convierta en elefante, ahora. Tipo Harry Potter, ¿no? Pero eso sería una magia con M minúscula, ¿no?, pequeñita. Eso sería el ejercicio de cierta voluntad personal que en algunos casos tiene éxito, en otras no, de acuerdo a si la totalidad va en esa dirección o no. Pero al mago le va pasando algo curioso, ¿no? Como cualquier persona tiene deseos, para eso va generando ideas, ¿no? Va generando ideas fijas, va generando pensamientos conducentes a eso. Por ejemplo, quiero que mañana sea el mejor día de mi vida, mañana va a ser el mejor día de mi vida, mañana me va a ir fantástico. Entonces empieza a hacer esto. ¿Por qué lo hace? ¿Porque es libre? No, de nuevo, hay un determinismo, hay una concatenación de variables infinitamente irrastreables, ¿no?, que vienen para que ese tipo se le ocurra empezar a repetir estas frases. Y las repite y claro, produce un efecto. El efecto de que su mente va a empezar a funcionar con esa noción de éxito. Cuando se presente ante los demás con esta actitud va a sonreír más, los demás van a aceptarlo más fácilmente, le van a dar más posibilidades y, ergo, va a tener éxito. Entonces el tipo va a decir, la verdad que esto de la magia es buenísimo. Yo lo que quiero ocurre. Tengo poder sobre el universo. No tenés poder sobre el universo. En realidad es el universo el que a través tuyo está generando esto. Y como el funcionar, el mecanismo de este universo en que vivimos consiste en que si uno forja cierta mentalidad, produce ciertos resultados, sencillamente por esto que digo, por tomar una actitud determinada, por que esa actitud genere acciones en uno y en los demás, y se va gestando. De la misma manera, si usted quiere, haga la prueba. Decida que hoy va a tratar mal a todo el mundo con que se cruce y cuénteme al final del día cómo le fue, ¿no? Y va a decir usted, la verdad que el día de hoy fue un día pésimo. Y trate otro día, desde la mañana hasta la noche, de tratar bien a todo el mundo, pase lo que pase. Y después me cuenta cómo le fue. Y usted me va a decir, la verdad que hoy me fue fantástico. Todo el mundo me sonreía y me dio regalos y oportunidades. Bueno, justamente porque la acción que uno lleve adelante genera una reacción. Esa es la idea del condicionamiento, del determinismo, justamente. Pero no quiere decir que uno tenga control. Cuando el mago un día empieza, a medida que camina por este camino de ir controlando y cambiando cosas, un día llega a una revelación, si es que llega. Y la revelación es que, me acabo de dar cuenta. No es mi voluntad con V o B minúscula, es mi voluntad con mayúscula, es la voluntad del todo. Entonces ahí se da cuenta el mago que el do what you will, haz lo que quieras, ¿no?, o ama y haz lo que quieras, no es un ama con minúscula. No es ama, por ejemplo, esa carrera que tenés ganas de sacar adelante o esa persona que querés conquistar. No. Es ama con mayúscula, la totalidad. Haz lo que quieras, ¿no? Do what you will, haz lo que quieras.
lo que desees, lo que tu voluntad te pida, pero una voluntad que es la voluntad de Dios, de la totalidad, ¿no? Entonces, cuando uno lo ve así, ahí uno se convierte en un mago consumado y ahí cumple lo que decía en esa abadía de Gargantúa y Pantagruel, y ahí vive lo que en el sistema Nata de la India, Nata, los Natas son shivaitas, dicen Suechachara. Suechachara. Esa frase, esa palabra, significa sua, yo, no el ser, icha, voluntad, achara, camino. Es el camino de la voluntad propia. Cuando eso es con minúsculas, es mi voluntad pequeñita. Por eso se trata de que las personas cultiven su voluntad, que tengan metas, que vayan alcanzando cosas. Entonces uno dice, bueno, mira, cómo yo con mi esfuerzo me puse y logré sacar adelante, no sé, este trabajo, este proyecto, solucioné este tema. Mirá qué efectivo es el pensamiento positivo, ¿no? La ley de atracción, todo esto. Cómo hago, no sé, ho'oponopono y perdonando a la gente cambia mi entorno y lo perdono inclusive sin hablarle, ¿no? Desde la mente, desde el corazón, sin contacto físico. Y fíjate cómo reaccionan. Claro, porque eso demuestra que estamos todos conectados. Es decir, no somos todos nosotros entes separados. Somos una unidad que parece la apariencia de ser separado. Entonces, cuando uno lo ve de esta manera, empieza a darse cuenta que hay una sola voluntad. Es la voluntad del todo. Entonces uno finalmente dice, me cansé de estar yo con mi voluntad pequeñita. Ahora me di cuenta que hay una sola voluntad que siempre actúa a través de mí y que yo creía tener como propia. Así que simplemente me voy a relajar y voy a dejar que la voluntad actúe. Y ahí ocurre ese suechachara, que es sinónimo de que se haga tu voluntad, ¿no? Y no la mía, como dijo Jesús en el huerto del Getsemaní, cuando quería por un momento rechazar su destino fatídico de la cruz, o cuando en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, ¿no? Es decir, lo que estamos queriendo decir es, me doy cuenta que hay un moverse del mundo, de la totalidad, que es imparable, que es lo que siempre estuvo ocurriendo, nunca ocurrió otra cosa. Solo que cuando yo creo que yo estoy haciendo, como se dice, rancho aparte, un rancho es como una especie de choza, ¿no? Una carpa, una choza, una tienda aparte. Cuando yo creo que estoy apartándome de los demás y viviendo mi vida, dirían los hindúes, entro en maya, la ilusión. Entonces, ahí es cuando surge la figura del ego. El ego, recordemos, no es malo para nada, es muy funcional. El ego es lo que se llama ahankar. ¿Qué es ahankar en la India? Aham, yo. Kar, hacer. Entonces, es el hacedor de yo, es el constructor de esa sensación de que yo soy yo y no el vecino. Entonces, eso sirve, ya dijimos, sirve a los fines de la comunicación. Es muy útil para que yo pueda contarle a otro, a un supuesto otro, que me pasó tal cosa la semana pasada y que tenga cuidado con ese perro que muerde. Para todo eso yo necesito referenciar a un yo mío, diferente a un yo del otro, y contarle desde este yo mío que en un espacio temporal anterior, tiempo, para eso necesito yo ser una entidad, ¿no? Porque si no, no hay tiempo. Para que exista el tiempo tengo que estar yo comparado con otra cosa. Por ejemplo, yo comparado con esos árboles de ahí, me estoy moviendo porque estoy caminando, ¿no? Y me estoy alejando de los árboles. Entonces, pasada ciertos pasos, me digo a mí mismo, he caminado durante, 18 pasos. Y cada paso que di, podíamos contarlo como, le vamos a llamar minutos. Entonces caminé 18 minutos. Eso es el tiempo. Claro, pero para que yo pueda contar los 18 pasos, tengo que decir 18 pasos respecto a qué. Respecto a aquel árbol, o respecto a aquella piedrita, o respecto a cuando me crucé con esta persona. Si no hay otro, no hay tiempo. ¿Cómo cuento? El tiempo se cuenta en minutos, ¿no? ¿Minutos de qué? Minutos de transcurrir, ¿no? ¿Entre qué y qué? Y bueno, entre este punto inicial, cuando pasa tal evento, y tal otro.
¿no? Ese es el tiempo. Entonces, yo necesito el ego para poder usar el tiempo y para poder hablar de pasado, presente y futuro. Por eso los místicos siempre hablan de que se disuelve el tiempo y se vive en la eternidad, en una especie de presente continuo, ¿no? Ese presente continuo es cuando el ego no está. Entonces, si yo ahora mismo tomo una planta sagrada que disuelve la sensación de ego, ¿no? El ahankar, por un rato, yo voy a sentir que el tiempo se ha disuelto, que no hay pasado, presente ni futuro. Puede que esa planta sagrada implique alucinaciones, por lo tanto sentiré que viajo en el tiempo atrás y adelante, que mi infancia está ahora aquí y que ahora estoy en mi infancia, o sea que todo se mezcla, y si esa planta simplemente borra el ego sin ninguna alucinación, sentiré que estoy en la eternidad, ¿no? En un eterno presente, que es la idea de cualquier camino místico. Ahora, los místicos no nos proponen que desaparezca el ego, porque el ego, como digo, es funcional. El tema es que los hindúes dicen existe el antaskarana, el órgano interno, ego, mente, memoria e intelecto, ¿no? Que serían manas, mente, chitta, memoria, ahankar, el ego, y buddhi, el intelecto. Todo eso forma lo que se conoce como órgano interno. Pero la idea es que ese ego forme parte de todo eso, no que sea el rey. Nosotros en nuestra cultura, por una cuestión de que el derrotero de nuestra cultura fue en esa dirección, hemos acentuado desde el Renacimiento italiano en adelante, el humanismo, la Ilustración y todo eso, hemos acentuado el individualismo y al ente individual cada vez más. Por eso es que nos sentimos pésimos hoy en día. Si leemos Freud, el malestar de la cultura, de nuestra cultura, ahí vemos cómo nuestra cultura crea un malestar continuamente, fundamentado en esta idea de yo soy yo y me siento solo. Yo soy yo y me siento mal. En realidad, el problema no es la circunstancia. El problema es estar referenciándome siempre a mí, como ego. Entonces, podríamos decir que hablando de manera metafórica o poéticamente, el ego es Satanás. ¿Quién es Satanás en el Antiguo Testamento? Ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Es el acusador. Eso es lo que significa, el que acusa. Originalmente era Dios mismo el que tenía este rol, ¿no? El Yahvé del Antiguo Testamento, pero el pueblo judío, con el pasar del tiempo y viendo que otros pueblos con los que ellos tomaban contacto tenían una entidad aparte para hacer los fines del diablo, ¿no? Algún ángel caído o seres simplemente de gran poder y de maldad, ellos también entonces fueron desarrollando un ser aparte, que al principio estaba junto con Dios, como en el libro de Job, Satán y Dios charlaban, y luego no, luego Dios fue poco a poco expulsando a esa parte suya, a ese Satán, y de hecho Cristo, Jesús, en el Nuevo Testamento dice: vi a Satán caer del cielo, ¿no? Como una estrella. Entonces esa es la idea de que ahora Satán ha caído por completo, y en el cristianismo, ya un poco haciendo una digresión del tema, que lo hemos hablado también, vemos cómo se ha corporizado tanto Satanás en nuestro mundo que todo el Nuevo Testamento está lleno de poseídos y de exorcismos, mientras que en el Antiguo Testamento no hay nada de eso. Hay algún ángel medio malo, no sé, con Tobías, por ejemplo, pero nada más, no hay nada. En el Edén aparece la serpiente que tienta y se acabó la historia. Todo lo demás es historia de los personajes, de los profetas y demás. En el Nuevo Testamento no, está lleno de que te saco el espíritu maligno y de cuántos espíritus hay ahí adentro, somos legión, somos un montón, ¿no? Todos esos episodios. Entonces, el ego es Satán. El ego es esa parte que separa y es necesaria, ya dijimos. Lo que pasa que tiende, como todo, a desmadrarse. Hoy en día vivimos en una cultura fundamentada en la idea egoica de yo soy yo como entidad aparte. Entonces, Satán es sinónimo de separación y es sinónimo de infierno, porque cuando uno está separado, sufre. Eso es el ego. Cuando uno vive asentado
en el ego, acentuando el ego también, uno se siente mal, se siente solo. Es muy simple, eso lo dice uno de los Upanishads hindúes, donde un sabio se retira al bosque y antes de retirarse le da unas enseñanzas a Maitreyi, su esposa, y le dice que le dice así: Cuando uno está solo y no ve a otro, no piensa a otro, no siente a otro, no pasa nada, está contento. Pero si uno ve a otro, piensa a otro, siente a otro, habla con otro, tiene miedo, sufre. Es decir, lo que está diciendo este sabio, creo que se llamaba Yajnavalkya, él dice que desde el momento en que yo pienso que yo soy el agente de mi vida, ¿no? El que toma las decisiones, yo soy yo, ego, sufro, porque empiezo a descubrir que hay otros. Y desde el momento en que siento que hay otros, que no se trata de que los otros desaparezcan de mi vida, que yo crea que todo es una especie de masa indiferenciada, ¿no? Que todo se mezcla en una especie de caos, ¿no? Primigenio. No es eso, es seguir manteniendo el ego, pero en su lugar. Es como si alguien de persona común hubiera usurpado el trono del rey y se hubiera puesto ahí, ¿no? Y se hubiera convertido en un déspota, en un tirano, en un dictador. Bueno, eso es el ego desmadrado. Simplemente hay que quitarlo de ahí y devolverlo a su justo lugar, que es quizá, no sé, un consejero sabio, no sé, diplomático, lo que fuera, pero nada más. De lo contrario, lo que ocurre es un infierno. Entonces, todo el miedo que podemos sentir hoy en día, toda la impotencia, toda la ira, toda la contrariedad, proviene de ningún otro sitio que de tener una sensación de yo soy yo. De hecho, si uno se observa, cuanto más yo soy consciente de mí y más soy consciente de qué hago y qué no hago, por lo tanto autocrítico, más dolor tengo. Las personas que tienen poca autocrítica, poca autoobservación, poco auto, ¿no? Automejoramiento, qué sé yo, exploración, viven mejor, porque no es tan... ¿Vio cuando usted abre el horno para ver si la torta o la tarta está cocinándose bien y la arruina porque le entra, no sé, frío, aire, lo que fuera y se cae, ¿no? Con esto de la levadura. Esto es igual. Cuando uno está observándose, toqueteando a ver qué hay ahí, si esto lo hice bien, si lo hice mal, lo que está haciendo es, por empezar, avalar la idea del libre albedrío, de que yo soy yo y yo tengo que solucionar la cosa. Si lo dijéramos metafóricamente, si Dios estudió para ser Dios, ¿por qué nosotros nos metemos en un terreno que no es nuestro? Si Él es el que estudió para eso, uno no estudió para ser Dios. Lo mismo, el ego es una función de nuestro antascarana, de nuestro órgano interno, muy útil. Pero si ese ego intenta desde sí tomar todas las decisiones, mete la pata, porque él no estudió para eso, no estudió para todo, estudió para ser ego nada más. Entonces, si uno vive asentado en el ego nada más, bueno, no solo vive en un infierno, sino que le traslada ese infierno a todos los demás. Porque además, y ahí redundamos en la expresión esta de demás, ¿no? Porque va a ver que cuando uno está muy acentuado en la autocrítica, también critica al otro. Y al criticar al otro, fomenta que el otro se convenza también de que él es él o ella es ella. Cuando uno señala con el dedo al otro, lo obliga al otro, le está pidiendo que se autoexamine. Es decir, le está diciendo: seamos egos los dos y miremos a ver si hacemos las cosas bien. Y si no hacemos las cosas bien, las tenemos que hacer bien, los dos, nosotros, los egos. Es decir, está queriendo arrastrar a su infierno al otro. Entonces, todo ego, para poder seguir existiendo, tiene que convencerse de que hay otros egos por ahí iguales que él. Entonces, lo hace trasladándoles a los demás la misma noción de autoobservate, ¿no? Evaluate, porque tenemos que controlar toda la vida. Así que el ego lo que busca es el control. Y el control implica
yo y el otro. Yo controlo a un otro, yo controlo al clima, yo controlo mis emociones, yo controlo mis pensamientos, yo controlo a mis queridos, a mis no queridos en mi vida, yo controlo todo lo que existe. Y cuando controlo, o intento controlar, mejor dicho, empiezo a descubrir que no controlo demasiado. Y eso me pone nervioso. Y al ponerme nervioso me da impotencia, ansiedad, miedo, ira, ¿no? Porque por deseos que no ocurren, quiero controlarlo todo y obviamente no puedo. Un ego no puede controlar todo porque el todo excede al ego. La parte jamás puede controlar. La ola no puede controlar las mareas del océano. Si la ola es producto de las mareas del océano. De hecho, la ola no puede hacer nada por sí misma. No puede elegir cuán alto sube o cuán bajo baja. En tanto que ola. Es decir, la ola como ola no tiene control. La ola como totalidad, como océano, podríamos decir que sí lo tiene. Porque lo que está ocurriendo respecto a las mareas es exactamente lo que el océano es. Por lo tanto, está en su, podríamos decir, de nuevo jugando con un poco con lo poético, en su control. Vamos a escuchar un audio muy pequeño que nos cuenta cómo colaborar con nuestro programa para ayudar a la Espada de Damocles a que podamos seguir por ahí contando estas cosas, consiguiendo buenos materiales bibliográficos y también electrónicos. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info-espadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Ahora viene el tema complicado que es, ya entendí todo eso, ¿cómo lo hago? ¿Cómo? La técnica, el tecné, ¿no? Ese mal de nuestro tiempo, que es creer que para todo hay una técnica, que hay un modo. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es... Yo sé que no hay ego, o que el ego no controla, pero ¿cómo lo controlo? Es decir, en el fondo no queremos soltar. En el fondo queremos seguir obteniendo los beneficios del ego y a su vez no obtener los perjuicios del ego. Cosa imposible, no se puede. Como decía el mismo Evangelio, no se puede servir a dos amos, porque uno amará a uno y odiará al otro, indefectiblemente. Entonces, no podés pretender creerte una entidad y tener libre albedrío y a la vez ser feliz. Es imposible porque la propia puesta en marcha de esa actitud genera infelicidad. Entonces, no hay nada que uno pueda hacer desde yo soy un ego para alcanzar ese do what you will, ¿no? Haz lo que quieras o lo que desees, o ama y haz lo que quieras, o el sue chachara. No, eso no se alcanza. En realidad, lo que ocurre es que ese soltar el aferramiento que tenemos, el hacer sal, dirían los alquimistas, ¿no? El congelar algo, el cristalizar, ¿no? En esa actitud de yo soy este ego, ese soltar el aferramiento desde lo único que conocemos, que es el ego, la función egoica, es un acto de fe. Es decir, un acto de humildad. Dice el Tao Te Ching, el sabio es aquel que se cansó de sufrir. Es decir, que una persona, para que pueda abrirse a esa voluntad con B o con V mayúsculas, lo que tiene que hacer es un acto de fe. Así lo siente. ¿Qué quiere decir un acto de fe? Es confiar en algo que uno no puede controlar. O sea, confiar, alguno diría creer que realmente es así. Es como, vio cuando los evangélicos dicen Jesús murió por tus pecados y te lavó con su sangre. Se trata de que simplemente tú creas en Él y si crees en Él que Él murió por tus pecados, en realidad te limpia. Esto es igual. Están diciéndolo de una manera poética. Están diciéndolo de una manera metafórica. Soltar el aferramiento, ese regreso, ¿no? El arrepentimiento, ese regreso del que hablaba Plotino también al origen, a la totalidad, es un acto o se siente como un acto de fe. Es decir, no tengo ni idea qué hay que hacer, simplemente me entrego, o sea, suelto esta actitud. Y ahora, claro, este es un acto de humildad, es como si el ego dijera,
Me acabo de dar cuenta. No controlo nada. No me puedo matar a mí mismo, ni puedo alcanzar yo la totalidad. Como la ola, obviamente no puede alcanzar el océano, porque es el océano. Me he dado cuenta. Estoy en una especie de callejón sin salida. Claro, el ego no puede alcanzar a la totalidad, porque el ego es parte de la totalidad. El ego no puede hacer nada que lo acerque más ni menos a la totalidad, porque ya es esa totalidad. Entonces, es como una especie de callejón sin salida. Si intento hacer algo, voy a fortalecer más la sensación de que yo lo hago. Si dejo o pretendo no hacer nada, estoy de nuevo haciendo algo que consiste en no hacer nada. Es decir, en los dos casos estoy en un atolladero. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces ahí es donde se le prescribe al ego, se le dice, ten fe, simplemente. Tener fe es, cuando hablamos aquella vez sobre Edward Edinger y su relación de el yo y el sí mismo, el sí mismo como la totalidad de lo que existe, el yo como el centro de nuestra acción como individuos, y el ego es aquella parte que quiere romper constantemente, o rompe esa conexión. ¿Cómo se restablece la conexión? Se restablece siempre por una donación. Es decir, la totalidad, imagínese, la ola quiere darse cuenta que es océano, ¿no? Y no puede. No puede porque la ola no podría comprender tanta masa de agua. ¿Cómo va a entender una pequeña ola a todo eso? Agua en cantidades, ballenas, peces de todos los colores, ¿no? Todo lo que existe, algas, no lo podría comprender. Ella puede comprender, nada, una onda, que es ella, espuma, ¿no? Que le puede aparecer en su cresta, y punto. 2 o 3 cosas más. Entonces, ¿qué hace la ola? La ola simplemente lo que hace es relajarse, como dice ese salmo que dice, aquíétate y sabe que soy Dios. No me acuerdo si es el 90 o 91. Aquíétate y sabe que soy Dios. Es eso. Traducido, meditación, ¿no? Pero no meditación de sentate y repetir una frase, sino meditación en el hecho de silenciarse. Entonces, ¿qué hace el ego cuando descubre todo esto? Cuando todo esto que estamos diciendo le parece coherente. No hace nada en particular, pero tampoco es que intenta no hacer nada, ¿eh? Simplemente es como un asombro, una especie de... ¡ah! Me doy cuenta que si hago esto, la complico. Y si hago aquello, también la complico. Entonces, ¿qué hago? Directamente no hace. Ken Wilber, un psicólogo muy famoso de estos tiempos, que ha escrito muchos libros y muchos de ellos muy acertados, dice que el ego es como si fuera un surfista, que va surfeando las olas con su tabla, intentando coger una ola nueva, una ola mejor, hasta que un día se da cuenta que no pasa por ahí la cosa. Entonces, después se pregunta el surfista, ¿qué tengo que hacer? ¿A qué ola tendría que ir? Y como la respuesta es a ninguna ola, porque a cualquier ola que vayas la complicás más porque seguís deslizándote y en realidad vos lo que querés es hundirte en el océano, la única forma es parar. Cuando el surfista para, se detiene, deja la tabla, se hunde y ahí entra en la profundidad del océano. Pero ¿cómo va a soltar si lo único que está acostumbrado como surfista es desplazarse y por lo tanto ir siempre por la superficie? Tiene que ser una donación, tiene que ser que la totalidad quiera que usted descubra. Por lo tanto, podríamos decir esto, y esto es clave, aún el acto de la iluminación, lo que se entiende por la iluminación del Buda, no depende del libre albedrío. Cuando el Buda dijo, yo me voy a sentar bajo este árbol y hasta que no alcance la iluminación, yo de acá no me levanto. Esa frase que nos inspira tanto y nos parece que debemos hacer lo mismo, entonces como héroes nos vamos a poner ahí y yo voy a ser como el Buda. No, el Buda no lo hizo él. Eso lo hizo la totalidad a través del Buda. Es decir, la totalidad tenía ganas de que el Buda, el tipo llamado Buda, llamado Siddhartha Gautama, alcanzara el despertar y lo alcanzó. Si la totalidad no hubiera tenido ganas de que alcance el despertar el Buda, no lo hubiera alcanzado, jamás hubiera dicho esa frase. O la hubiera dicho
desde el ego y no hubiera funcionado. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo a esperar y ver? A ver qué pasa, a ver si tengo suerte. Y bueno, por un lado sí, es así. Pero por otro lado tampoco es qué hago. Ese qué hago es siempre que quiero seguir teniendo el control. Entonces usted dice, bueno, está bien, no lo digo. Pero si no lo digo también estoy en problemas porque estoy como en el fondo esperando otra cosa. Por eso es que se trata de un acto de fe. Se trata de una especie de, me doy cuenta que todo lo que haga, pero tiene que ser un darse cuenta total. Me doy cuenta 100% que cualquier cosa que haga en cualquier dirección siempre me separa de la conciencia, diría Ken Wilber, de unidad, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ese darse cuenta, ¿cómo se hace? Ahí estamos de nuevo. No se hace. Te lo hacen, por así decir, ¿no? Te lo hace la totalidad o no te lo hace. Entonces uno dice, bueno, pero esto es un poco despótico, ¿no? Dictatorial. Hay un dedo ahí que señala quién sí y quién no. Sí y no, porque por un lado sí es verdad que depende de la totalidad. ¿Cuánto sube una ola y cuándo rompe y cuán lejos llega antes de desaparecer? ¿Cuán no sé, amplia es? Y depende del océano, nunca depende de la ola. Y uno dice, bueno, qué tiránico que es eso, porque qué arbitrario, porque la pobre ola no decide nada y al final hay olas muy pequeñitas que nacen y desaparecen en 10 segundos, ¿no? Equivalente a decir, hay bebés que nacen y mueren al rato. Qué cruel. No, es cruel si usted se asienta en yo soy esta ola en particular. Pero si usted tiene conciencia de unidad, no lo entiende como crueldad, lo entiende como juego. Lo entiende como una maravilla. ¡Qué fantástico! Mira todo lo que pasa. Aparece esta ola, desaparece, la otra de más allá. Y yo soy todas las olas. Esa es la conciencia de unidad. Pero para que esto ocurra, tiene que llegar a una especie de callejón sin salida de nada de lo que yo pueda hacer o no hacer o deshacer o querer, nada va a funcionar y la voy a complicar más porque todo está tomando en cuenta la idea básica de que yo soy yo. Y yo no soy yo. Yo soy la totalidad, pero tampoco puedo llegar a esta conclusión y a este nivel de comprensión por mí mismo, porque como yo no puedo, soy impotente, ¿no? La potencia la tiene la totalidad, por lo tanto aún ese darme cuenta proviene de la totalidad. Pero entonces, ¿qué hago? No hago nada, porque todo lo que ya estoy haciendo es la totalidad. Entonces, la iluminación es un darse cuenta que la totalidad siempre estuvo haciéndolo todo, aún esto mismo de ahora mismo. Y cada vez que uno veía o no veía o comprendía o no comprendía, siempre era la totalidad. O sea que la iluminación no es el alcanzar algo que no se tenía, es saber algo que ya estaba funcionando desde siempre. Entonces el aferramiento, si uno se lo pregunta a una persona que esté en ese tránsito de abrirse, porque el todo quiere que se abra, la persona lo diría así. Mira, yo te lo podría decir de esta manera. Yo me abro a Dios y siento esa apertura y me entrego al infinito. Es fe, solo fe. Tenés que tener fe. Claro, así lo siente ese ego, esa persona. Pero en realidad es un movimiento de la totalidad. Entonces no se elimina al mini yo, ese ego. No hay que matarlo, no hay que eliminarlo. Se lo redefine. Una vez que esa ola comprende que es todas las olas y el mar y el agua y todo lo que existe, una vez que uno comprende que es la totalidad, no necesita eliminar a la ola, a Pablo Veloso, no lo tiene que eliminar, sigue ahí, cumple funciones, pero ahora yo, podríamos decir así, sé que ese mini yo, no es el centro del universo, que soy todos los mini yos y todos los cuerpos y todas las mentes y todo lo que existe. ¿Quién lo sabe? ¿Yo? No. El que lo sabe es la totalidad a través de mí. Entonces siempre es ese juego. En la India cuenta en el Evangelio de Ramakrishna como en un poema de Kamalakanta o Ramprasad, no recuerdo cuál de los dos, poetas bengalíes devotos de la diosa Kali, hay un juego que juegan los hindúes, muy curioso, que consiste en remontar unos cometas, o unas cometas, ¿no? O barriletes en otros países.
Y estas cometas tienen una cola a las que le ponen un material cortante, como si fuera, por decir algo, vidrio molido, ¿no? Que le pusieran en la cola, algo que corta. Entonces juegan en las colas o en los hilos, las cuerdas, no me acuerdo. Entonces juegan a remontarlos y a enroscar su propio cometa con el del vecino, a ver si logran cortarle el hilo al otro, ¿no? Es como una especie de a ver cuál prevalece. Si mi cometa logra cortarle la cola, logra cortarle el hilo a los demás y hacerlos caer, o hacer que se vayan volando por ahí. Entonces, este poeta bengalí dice que la diosa Kali, la gran madre, se ríe de alegría y aplaude cada vez que uno de estos cometas corta al otro, como diciendo que cada uno de nosotros somos uno de esos cometas que luchan ahí entre sí, y la que decide cuándo se corta la cuerda de uno, es decir, cuándo uno deja de aferrarse a ese convencimiento de yo soy yo, es cuando se le ocurre a ella. Y ella se ríe, ¿no? Con una risa estertórea, una risa magna, ¿no? Desde los cielos, desde la totalidad. En realidad, lo que está queriendo decir esa metáfora es que cuando la totalidad quiere que yo no me identifique más conmigo, no con yo, sino con la totalidad, lo hace y se ríe. Y ese es el lila, ese es el juego. Y si le preguntamos a la cometa determinada, esa que le cortaron la cuerda, ¿qué sintió? Y ella dirá: yo sentí que por un momento me vino una fe infinita en la totalidad y me entregué a Dios. Y ahora siento que soy todo lo que existe. Claro, porque el ego como tal no es impotente, no soltaría jamás. El ego como tal no puede, ¿no? Entonces no se elimina al mini yo, se lo redefine. Cuando esa cometa, por así decir, regresa, le ponen otra cuerda y vuelve a ser cometa, ya no es como antes. Ya esa cometa no está tan desesperada por competir y cortarle la cola o el cordón a las otras, o en volar más alto. Un poco sí, porque es parte del juego, pero le da igual en el fondo. Ya tiene otra perspectiva. Eso es lo que llamamos un iluminado, un despierto, ¿no? O una iluminada o una despierta. Una persona que ha realmente comprendido de qué va la existencia. Ha comprendido esa totalidad que todo lo abarca. Entonces no se trata de un eliminar al ego, se trata de redefinir al ego, de devolverlo a su posición adecuada, y también todo lo que ocurre en nuestra vida colabora o no con este proceso, pero no depende de nosotros, depende de una totalidad. Y tampoco cuadra esta idea de, bueno, entonces no hago nada, o entonces, si no hay libre albedrío, salgo con una ametralladora a matar a todos, porque no ocurriría, a menos que la totalidad quiera. O sea que si yo soy el asesino de Gandhi, o de Martin Luther King, o de Kennedy, es porque, o del Papa, que le dispararon, es porque la totalidad quiere. Entonces uno dirá, bueno, entonces claro, no lo podemos ni meter preso porque él fue la totalidad, ¿no? Y el que, no sé, alcanza con una investigación interesante el premio Nobel, tampoco se lo damos porque fue la totalidad. No, porque las reglas de nuestra sociedad, reglas muy útiles, están basadas en la identidad personal. Entonces, sí se castiga, sí se premia. Y uno dice, bueno, pero en el fondo, ¿para qué lo castigamos y para qué lo premiamos si es la totalidad? Porque tiene un efecto, ya lo dijimos. Toda institución humana, de premio y castigo, va generando movimientos. El tema es no creer que la institución humana, que genera la idea de premio y castigo y los promulga o los ejercita, que esa entidad es sui generis. No, esa entidad no se genera por sí misma, se genera, o sea, no es ella misma su voluntad de hacer una ley y después prescribirla y hacerla cumplir. No, es la totalidad también. Entonces, la totalidad juega a contarse cuentos a sí misma para que se produzcan resultados. Si yo empiezo a oír el cuento de que no sirvo para nada, y me lo dice, no sé, mis padres, mis amigos, mi compañero de trabajo, no sé, el mundo, los libros que leo, todo, así voy a ser yo. Es decir, así me voy a ir transformando y modelando. Si escucho otras cosas o leo otras cosas, otra será mi vida.
Entonces, ¿de dónde provienen todas estas influencias, blancas o negras? De la totalidad también. Por lo tanto, lo que yo resulte ser también vendrá de la totalidad. Y no cuadra, vuelvo a repetir, la idea de que, bueno, entonces si soy una hoja al viento no hago nada. No, es imposible no hacer nada, porque ya estás haciendo, porque la totalidad está haciendo a través tuyo. Entonces, aún si uno dijera, mira, no voy a hacer nada, me voy a tirar en un sillón el resto de mi vida. Vale, ponele que te tirás al sillón y realmente te quedás ahí. Es porque la totalidad quiere. Y dentro de 2 años te levantás del sillón y decís, se acabó, me levanto del sillón. ¿Por qué te levantaste? Porque la totalidad quiere. Es decir, siempre es una concatenación de energías, pero no es que la totalidad te apareció desde adentro y te dijo, ahora. No, se manifiesta como un libro que empezás a leer, una película que viste, una persona que te habló, el clima, todo se va moviendo e impulsa que te levantes del sillón. Entonces vemos que no exista el libre albedrío no quiere decir que no existan las influencias. Por eso el papel de la educación. La educación es un modelado de entes, ¿no? En el fondo es un modelado de la totalidad a sí misma. Es una historia que se cuenta la totalidad a sí misma para producir diferentes modificaciones. Entre ellas, el despertar. Vamos a escuchar o a desarrollar hasta aquí. Vamos a continuar, creo que lo acabaremos en la siguiente ocasión, en la parte número 8 ya, esta es la número 7, del libre albedrío o el determinismo. Se titula esta saga El libre albedrío es una ilusión. Yo soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y vamos a escuchar nuestra cortina de despedida y nos encontramos en la siguiente. Hasta la próxima. Ahí va. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!